en esta mañana, pues vemos que Dios ciertamente está siempre trabajando en beneficio de los suyos. Tiene ángeles de la guarda. Tú habrás escuchado del ángel de la guarda. Cuando yo era pequeño, en mi recámara había un cuadro sobre la cama que era el ángel de la guarda, yo pasando por un niño pasando por un puente, y atrás del niño estaba el ángel de la guarda. Bueno, pues es 95% bíblico, porque nosotros los cristianos, los no cristianos no tienen esto. Los cristianos tienen ángeles de la guarda que siempre están protegiendo a los cristianos bajo la voluntad específica de Dios. Y este fin de semana, pues sí vimos a esos ángeles ciertamente trabajar. Mi hijo Caleb estaba viajando de Los Ángeles a Phoenix, de regreso a su casa, después de haber visitado a su hermano Carlos el fin de semana. Y era domingo en la noche, cuando él estaba regresando en su automóvil, y más o menos a la mitad del camino, en la carretera, en el desierto, porque ahí no había más que pura arena, en medio de la carretera estaba un colchón de tamaño, no sé, queen o matrimonial o algo así, grande. Y entonces, como era de noche, pues muy difícil verlo a larga distancia. Lo vio ya cuando estaba sobre él. No podía virar hacia la izquierda, pues había un camión que estaba sobrepasando el automóvil de mi hijo. Entonces, pues hizo lo que pudo en el segundo o dos de tomar decisión, y sí le pegó al colchón y sí se averió el coche, pero afortunadamente el automóvil, aunque se movió mucho, no le pegó al camión que venía al lado, y finalmente se salió de la carretera. Pues llegó el patrullero para hacer el reporte correspondiente, y la verdad es de que hubo una protección extrema para con mi hijo, porque fácilmente hubiera tenido un choque mayor. Iban a alta velocidad, y se pasaría 6 meses en el hospital o muerto. Pero Dios hizo que hubiera unos centímetros libres entre este camión y el automóvil de mi hijo. Ya está en su casa ahora, ya están reparando el coche conforme a el seguro que toma comando de todo eso, y las cosas están bien. Gracias a Dios, pues ese es nuestro Dios, un Dios grande que tenemos, que nos cuida. Pero además, pues sí quiero decir que es maravilloso cuando tenemos una mente despejada, con la indoctrinación, la disciplina de años de trabajo, en este caso de mi esposa Canina con sus hijos, en donde se puede ver que esa mente clara puede tomar decisiones en un segundo. No hay mucho tiempo para tomar la decisión correcta o incorrecta. Y la verdad es que pues fue maravilloso cómo resultó todo bien. Una llamada de atención a todos nosotros. Salimos en la mañana a diferentes actividades y no sabemos qué depara el día. Somos tan frágiles, somos tan vulnerables, que en cualquier momento puede haber algo terriblemente inesperado que nos cambia la vida. Y eso debemos de tenerlo muy presente bajo el versículo de Juan, capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer, dice Cristo a sus discípulos, a nosotros.
separados de Cristo, ¿qué podríamos hacer nosotros en este mundo tan incierto? Pero con Cristo, Él tiene control de todo, nosotros somos sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros y manda sus ángeles de la guarda para que nos cuiden, nos protejan. Y si algo pasa, también es parte de la voluntad de Dios, porque tiene otros propósitos que enseñarnos al permitir algo. Ciertamente este accidente de mi hijo, pues pudo no haber sido. El colchón debió haberse caído de otro coche inmediatamente adelante del coche de mi hijo. ¿Por qué no había un coche antes para que no fuera mi hijo el que enfrentara el problema de un colchón en medio de la carretera? Pero no, Dios quiso que así fuera. Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere que nosotros dependamos todo el tiempo de Él. Maravilloso el tener un Dios grande que nos cuida y nos lleva hacia el camino eterno. Ciertamente habrá problemas, pero problemas que son controlados por Dios e inclusive a veces provocados por Dios, porque quiere enseñanzas para nosotros y la muerte misma. Pero tenemos un futuro glorioso que nos está esperando a todos los cristianos, no porque seamos mejores que los demás, para nada, sino reconocimos que mal estábamos y hemos venido a Cristo para que Él sea el Señor absoluto de nuestra vida. Maravillosas enseñanzas que nos da Dios diariamente. Leyendo yo esta mañana el libro de Proverbios en el capítulo 9, como la sabiduría de Dios clama en las calles, anda por las esquinas, llama a todas las personas a que vayan, se embriaguen de la sabiduría de Dios. Así es, maravilloso las cosas que Dios tiene para nosotros. Espectacular día, el día de hoy, en donde podemos deleitarnos en las cosas de Dios. Bueno, pues en esta mañana queremos continuar con nuestros estudios sobre la gracia. Y este va a ser el estudio número 5. Gracia soberana. Ciertamente la semana pasada vimos ese tema, gracia soberana, pero solamente hablamos de los primeros 3 versículos del libro de Efesios, capítulo 1. Y en esta ocasión queremos hablar de otros versículos también importantes en ese mismo capítulo 1. Así que el estudio se llama Gracia soberana. Le puedes poner 1 porque el otro no tenía número, o le puedes poner 2. Gracia soberana. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy nuevamente para escudriñar tu palabra, para sacar las joyas preciosas que en ella están y poder apropiárnoslas para nuestra vida diaria. Saber que somos tus hijos y que tú nos estás llevando de la mano por un camino maravilloso hacia la vida eterna. Y en ese camino tener todas estas doctrinas, toda esta filosofía de Dios, toda esta manera de vivir diaria, en donde podemos caminar confiadamente hacia la vida eterna. Gracias, Señor, y gracias por las personas que se han conectado para escuchar, para ver este maravilloso mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a hablar entonces de gracia soberana. Estamos en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Efesios.
Y la semana pasada habíamos hablado de la gracia soberana de Dios, que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, a favor de los que quiere. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Según Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto lo vimos la semana pasada. Dios predestina. Él tiene el libro de la vida, el libro donde están inscritos los nombres de los hijos de Dios, y lo escribió antes de la fundación del mundo, habiendo predestinado a las personas que serían salvas en el futuro, como en el año 2020, que es el año que estamos cursando ahora. Una maravillosa predestinación, elegidos por Dios por el puro afecto de su voluntad, nada más. No hay ninguna otra razón. Y ese fue el estudio de la semana pasada. Un estudio muy edificante, ciertamente, porque el tener esa doctrina preciosa de la predestinación trae muchos beneficios que nos podemos apropiar en nuestra vida diaria. Profundo agradecimiento, lo vimos la semana pasada, seguridad absoluta de salvación y un conducirse en una vida de santidad, una vida cada día más acorde a Cristo. Y nos promueve como los predicadores de este tiempo para que otros tengan lo que nosotros recibimos de Dios, porque realmente la salvación es para todo aquel que cree. A veces hay un rótulo que dicen por ahí que cuando uno va camino al cielo, ve este rótulo que de un lado dice predestinado según el libro de la vida, y del otro lado, cuando ya pasamos el rótulo, dice todo aquel que cree. Entonces es una dualidad muy interesante, a veces hasta un poco incomprensible para la mente muy limitada, muy atrofiada que tenemos como humanos. Pero la aceptamos porque viene de Dios. Pero vamos a ver ahora la gracia soberana que no solo nos lleva a admitir que fue Dios el Padre quien de su muy soberana voluntad escogió a algunos a ser salvos antes de la fundación del mundo, sin tomar en cuenta ningún mérito humano, sino que también nos quiere mostrar que esta redención para estas personas se llevó a cabo en la persona de Jesucristo al morir exclusivamente por ellas. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, que son los siguientes versículos de lo que estábamos nosotros estudiando sobre gracia soberana la semana pasada. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Ciertamente tenemos que Dios es el que hace todo. Nos trae a la salvación, nos preserva en la salvación y nos lleva a la gloria eterna. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si añado el versículo 20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús abre una gran posibilidad de redención para toda la humanidad, pero esta solamente se hace efectiva para los que Dios ha elegido para salvación, los escogidos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos, según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas, dice el apóstol Pedro. Así pues, es la gracia soberana de Dios la que hace efectiva que la redención en Cristo Jesús se cumpla en este número específico de personas. Hablábamos de la gracia común y la gracia efectiva. Hay gracia para todos los hombres y hay gracia efectiva para un grupo de la humanidad. La gracia efectiva es la que trae la salvación. Dios derrama esta gracia sobre las personas que Él quiere que sean sus hijos. Cuando nosotros fuimos a este orfanatorio allá en Rusia, en el año 2000, Karina y yo habíamos ya decidido que yendo hasta Rusia, pues íbamos a adoptar 2 chiquitines en lugar de 1. La idea había sido al principio nada más adoptar 1, una niña, puesto que ya teníamos un niño. Pero se equivocaron en el orfanatorio y nos mandaron un video de otro niño. Y dijimos que no, nosotros queríamos una niña. Finalmente sí nos mandaron un video de una niña. Pero al tener esos 2 videos, pues Karina pensó que lo mejor era que adoptáramos a los 2, según la coincidencial voluntad de Dios. Y ahí fuimos hasta Rusia, allá a la ciudad de Kirov, 1000 kilómetros al noreste de Moscú, para que tuviéramos nosotros nomás quiero asegurarme de que todo está bien aquí. Sí, parece que sí. Al noreste de Moscú. Y llegamos ahí a adoptar esos 2 niños. Había, no sé cuántos, pero quizá algunos cientos de niños en ese orfanatorio, pero nosotros sabíamos y podíamos
nada más adoptar 2. Así Dios también, que sí tiene poder infinito para adoptar los que quiera, pero Él tiene su plan y en el libro de la vida escribió los nombres de aquellos que serían sus hijos adoptivos, entre los cuales estoy yo. Y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y tienes a Cristo como el Señor de tu vida, pues también tú estás en ese libro adoptado, adoptada por Dios. Es un número específico de personas y no me preguntes más porque no tengo yo las profundidades de lo que dice Dios acerca de muchos temas como el tema de la predestinación. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, que dice así. Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios tiene muchas cosas que la verdad pues son difíciles de entender o imposibles de entender. Solamente Dios las tiene como secretas, pero las reveladas son para nosotros. Podemos ir también a Segunda de Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro en el capítulo 3, déjame ver, creo que es el versículo 15. Dice, sí, efectivamente, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay cosas reveladas para nosotros, hay cosas secretas de Dios. Pero lo suficiente tenemos para conocer y tener íntima comunión con este Dios maravilloso que nos ha otorgado de manera gratis un regalo tremendo que es la salvación eterna a aquellos que han recibido a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Ciertamente Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, pero solamente algunos se apoderarán de ese pago de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, el sacrificio de Cristo es un sacrificio limitado. ¿Limitado a quién? A aquellos que son adoptados como hijos suyos, no a los demás. Hay tantos versículos que apoyan esto. Tú puedes leer Romanos 9, 10 y 11, en donde se habla de la elección de Israel y se habla de la elección después de los gentiles y cómo Dios elige como Él quiere. Él otorga misericordia a quien quiere otorgar misericordia y no lo hace con quien no lo quiera hacer. Así está esto. Entonces, en esta gracia soberana de Dios, vemos que Cristo nos redimió de un destino terrible que teníamos por nuestros pecados. Nunca entraríamos nosotros al cielo. Segunda de Timoteo,
capítulo 2. Espérame aquí, bueno, no sé si eso está mal, pero ahorita lo vemos. Segunda de Timoteo, dice aquí capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Bueno, es que dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, yo estaba pensando en otro versículo. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él conoce a los que son suyos y se asegura, conforme al libro que él mismo escribió, que ellos vienen a Cristo en el momento que él ha determinado que vengan. Una persona que le dice, no, yo no quiero venir a Cristo, si Cristo quiere que él venga, él cambia su corazón y viene a Cristo. Quiero decirte que ese fue precisamente mi historial. A mí me hablaron de Cristo por muchos meses y yo no tenía la menor intención de venir a Cristo. Es más, estaba muy en contra de los cristianos y realmente los atacaba fuertemente cuando mi hermana andaba por ahí con ellos. Mi hermana, la que finalmente sí me habló de Cristo. Pero no podemos nosotros ir contra la soberana gracia de Dios. Y Dios dijo, Carlos, tú vas a venir a Cristo porque eso es lo que verdaderamente es lo que yo quiero. Y entonces Él cambió mi corazón a través de problemas muy fuertes que vinieron a mi vida en esos días finales del año de 1976, en donde teníamos nosotros una devaluación gigantesca y no estábamos acostumbrados a eso porque habían pasado 20 años con una moneda estable en México. Y en México estaba de cabeza, yo tenía muchos problemas en la empresa que yo conducía. Esos problemas me hicieron un verdadero cambio en mi vida. Y empecé a ver que a lo mejor yo debería escuchar lo que decía mi hermana acerca de Dios. Y yo me acuerdo que después de un fracaso tremendo de un equipo que estábamos nosotros experimentando allá en Acapulco, al regresar, pues vieron que mi hermana y yo fuimos a comer y ella otra vez habló de Cristo. Lo que tú necesitas, Carlos, es a Cristo en tu corazón. Él arregla todos los problemas y si no los arregla, de todas maneras, te va a traer paz, tranquilidad y fuerza. Bueno, yo estaba tan quebrantado en ese día que acepté tener una cita con el predicador donde ella iba a esos estudios los domingos. Y el siguiente martes yo fui a ver a esta persona. Estaba muy acongojado, estaba realmente muy dolido con las cosas que me estaban pasando. Estaba muy humillado, como listo para poder escuchar lo que este predicador me iba a decir acerca de Cristo. Él cambió mi corazón. Él hizo que mi no fuera sí. Y esa noche de 28 de febrero de 1978, yo recibí a Cristo en mi corazón. Y qué cambios tan espectaculares ha habido en mi vida a partir de ese momento. Te puedo contar aquí por horas todos los milagros, las transformaciones maravillosas que vinieron a mi vida después de una vida increíblemente miserable, egoísta, soberbia y totalmente hueca que yo tenía.
Y bueno, ¿y quién fue el que vino a Cristo? Yo decidí tener un cambio. No. Fue Dios el que puso circunstancias en mi vida para cambiar mi corazón y que yo viniera a Cristo. Y además vine con muchísimo entusiasmo. Sencillamente Dios había cambiado todas las cosas. Es un sacrificio limitado para aquellas personas que Dios quiere que vengan a Cristo, independientemente de cómo eran antes, independientemente de la actitud que tuvieran o su rechazo total del Evangelio o lo que quieras. La gracia soberana de Dios es la que prevalece. Pues gracias a Dios por su gracia soberana que hace efectivo para nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 9, 14 al 16. Romanos capítulo 9, 14 al 16 dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, pues, ¿qué quieres que yo te diga? Yo estoy en ese libro de la vida, yo llevo ya 42, 43 años en Cristo, viendo los milagros que Él ha hecho y continúa haciendo en mi vida, y la verdad, con una mente tan atrofiada, tan descompuesta, tan limitada que tengo yo, lo único que hago es gracias Dios. Allá en el cielo me explicarás por qué me escogiste a mí y por qué no escogiste a esta otra persona, no lo sé, pero sí estoy en profundo agradecimiento contigo. Bueno, aquí en Efesios 1 hay más todavía de los versículos que hemos estado citando, y para ello nos vamos a Efesios 1, en el versículo 11 al 14. La expresión final de la gracia soberana de Dios es el trabajo maravilloso que el Espíritu Santo aplica, sella la salvación a nuestro favor, planeada por el Padre, ejecutada por el Hijo, sellada por el Espíritu Santo. Seguro que tú has tenido esa clase de experiencia en donde, bueno, se me ocurre en tu pasaporte, sellan la entrada a cierto país porque has cumplido tú los requerimientos de visita a ese país. Y ahí en la aduana, ahí en la te sellan el pasaporte y te dicen, claro, usted puede entrar. Es lo que pasa así para con el cielo asegurado que nosotros tenemos. Entonces, aquí en Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 11, la palabra de Dios dice así: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito suyo, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza
de así a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos pues en estos versículos que el Espíritu Santo sella, dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra y habiendo creído en él, fuisteis sellados para entrar en el cielo por la puerta ancha. Y nos da las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Como tú sabes, las arras son un depósito. Nos da un depósito de nuestra herencia. Dios pone que empecemos nosotros a disfrutar la herencia que tenemos. Hemos hablado que la herencia es para los hijos. Dios tiene una herencia que nosotros tendremos en el cielo. Claro que tú me dices, sí, Carlos, pero y somos tantos hijos de Dios y repartir toda esa herencia, pues ¿cuánto nos va a tocar? Efectivamente, en la tierra, si tienes 4 hijos, la herencia será para los 4 hijos y le toca a cada uno el 25%. Pero las matemáticas de Dios son muy diferentes. Es el 100% para cada uno de sus hijos. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8. Romanos, déjame ver dónde estamos. Romanos capítulo 8. En el versículo, déjame ver qué versículo es. Sí, versículo 16, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu Santo es el que está sellando, es el que hace efectivo todo esto. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una herencia que nosotros tendremos, pero que podemos empezar a disfrutar aquí. Bueno, no sé, algunos padres quieren pasar su herencia a sus hijos mientras todavía están vivos, o parte, o lo que sea. Otros no, dicen no, hasta que yo muera, etcétera. Bueno, Dios sí nos da parte de la herencia aquí en la tierra mientras nosotros estamos aquí. El resto nos lo dará cuando estemos en el cielo. Y dice aquí que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Maravillosa herencia que hemos estado disfrutando los cristianos aquí mismo. A veces es en cuestiones materiales, pero mucho más importante es en las cuestiones espirituales. Hay paz, hay fuerza, hay convicción, hay seguridad, hay aplomo ante un mundo totalmente confuso, perdido, y nosotros tenemos las arras del Espíritu. Bueno, pues qué maravillosa la posición que todo cristiano tiene. Una posición que realmente no adquirimos, no la hubiéramos pagado con nada.
sino que Dios gratuitamente nos la concedió. Lo dice Romanos capítulo 4, Romanos 3, 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice, siendo justificados gratuitamente, aquí está la palabra, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto fue lo que tú pagaste para ir en primera clase? Para llegar por la puerta grande al cielo. Pues no sé, no, yo no pagué nada. Fue aquel señor que está allá que me regaló el boleto. Y todo lo hizo él. Y yo estoy aquí en el cielo por su muy soberana voluntad. La gracia soberana de Dios. Maravilloso. Y el saber que Dios tiene sus escogidos, tiene sus hijos. No todos son hijos de Dios, sino a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos adoptados que nosotros tenemos son tan hijos y contienen los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades y también privilegios que los hijos naturales. Tenemos 2 hijos naturales, tenemos 3 hijos adoptados. Todos son iguales. Y eso es lo maravilloso, porque yo soy hijo adoptado de Dios. Imagínate que si hubiera una diferencia que a veces en la adopción se puede presentar, de que bueno, este es mi hijo natural, este sí es mi hijo, pero ese no, ese lo adoptamos y bueno, es que tuvimos compasión y bla, bla, bla. Qué mal. No, mis hijos han visto, siempre verán que hay una equidad completa de los padres para con los hijos. Mi hijo Christian, que está ahora estudiando en Colorado, con el cual tengo comunicación pues casi diaria, porque así es él, que quiere tener el sostén de su padre, pues él recibe la misma misericordia, la misma bondad, la misma atención, la misma disciplina que reciben mis demás hijos. Y así es con Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos ve como ve a su Hijo Cristo, en donde estaremos reinando con Él allá en la eternidad. Bueno, la palabra escogidos, que habla de predestinados, del versículo 11, es la misma del versículo 4, pero con una idea un poquito diferente. El 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. El versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. El versículo 4 dice que nos escogió. El versículo 11 dice que hemos sido predestinados. La idea entre estos 2 versículos sí es diferente. En el versículo 4, la salvación, la selección es de parte del Padre. Y aquí, en este versículo 11, es una determinación, una predestinación efectiva por el poder del Espíritu Santo. El cuadro más claro de este poder para levantar a un muerto espiritual a la vida está podemos ponerlo en la resurrección de Lázaro. Lázaro, ¿te acuerdas de ese pasaje? Juan 11, tenía ya 4 días de haber muerto. 4 días en donde ya se estaba llevando a cabo la putrefacción del cuerpo de Lázaro.
y pues causado por el pecado se estaba descomponiendo su cuerpo. Nada se podía hacer con Lázaro bajo estas circunstancias. Sin embargo, Cristo, vemos en ese capítulo 11 de Juan, había determinado que pasara un tiempo hasta que Cristo llegara al sepulcro de Lázaro, 4 días después de muerto, para que vieran lo que Jesús es capaz de hacer. Bueno, la situación de Lázaro después de 4 días no era ciertamente desesperada, era totalmente imposible, no había posibilidad alguna de hacer algo por Lázaro. Pero esto no es para con Dios, porque para Dios no hay imposibles. Y Jesús lo resolvió con el poder de su palabra. Podemos ir a Juan, capítulo 11, versículo 43. Juan 11, Juan 11, 43. Bien. Es más, aquí en Juan 11, 39, dijo Jesús: quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y bueno, en el versículo 43 dice que habiendo dicho esto, clamó Jesús a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlos y desatadle y dejadle ir. Aquí vemos varios detalles muy importantes. El primero es que Jesús tiene que especificar quién es el que va a resucitar. Lázaro, versículo 43, ven fuera. Nada más Lázaro, por favor. Los demás tienen que esperar todavía un poco al día de la resurrección. Hoy nada más Lázaro. Si no, imagínate lo que hubiera pasado. Y el siguiente detalle es que Lázaro efectivamente sale resucitado, pero lleva atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a la multitud que estaba allí, a las personas que estaban ahí: desatadle y dejarle ir. Por favor, Jesús, si tú puedes hacer lo difícil que es resucitar a Lázaro, pues también pudiste haberle quitado ya todas esas ataduras que traía, pero Dios quiere que participemos en ese milagro grandioso, como en el caso de Pedro, ahí en Hechos 12, en donde el ángel le dice a Pedro, que estaba en la cárcel, que se ponga de pie. Estaba ahí dormido en la cárcel, y al ponerse de pie, dice la Biblia que se le cayeron las cadenas que ataban a Pedro. Dios haciendo lo difícil, nosotros participando en lo fácil. El Espíritu Santo, con su poder, hace que esa herencia, que esa adopción sea efectiva. ¿Por qué nosotros, Karina y yo, fuimos a Rusia a traer 2 chiquitines que sucede que ahora están aquí con nosotros? ¿Por qué no otros 2 diferentes? ¿Y por qué Rusia? ¿Por qué no fue otro país en otro tiempo? ¿O por qué no adoptamos nada? Pues esas son cosas de la gracia soberana de Dios. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Señor.
y las reveladas son las que nosotros debemos de actuar sobre ellas. Fuimos a Rusia, trajimos a esas 2 personas muy afortunados, muy elegidos de Dios por habernos dado a esas 2 personas a nuestra vida familiar, muy contentos, pero así fue. Eso fue como Dios determinó. Y así es como Dios determina también la salvación. Qué agradecidos estamos con la gracia soberana de Dios. Ahora nosotros, con ese agradecimiento con mayor fuerza, salimos allá afuera para que las personas que ya tienen listas para salvación, vengan a salvación a través del conducto tuyo, del mensaje que tú les llevas de parte de Dios como embajador de Dios. Así es. Bueno, esto es extraordinario. Qué maravillosa noticia. Por eso evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas. Estamos ya en el palacio de Dios. Estaremos con Él en el cielo, en su gran mansión, por toda la eternidad. Disfrutando de Él, comunicándonos con Él y teniendo también comunicación con tantos otros hijos de Dios que están o estarán en el cielo. Imagínate tu propia familia, imagínate ir a platicar con el apóstol Pablo y recoger de él tantas y tantas cosas tan bellas que pasaron en su vida. Maravillosa gracia, gracia de Dios que nos fue derramada a nosotros según el puro afecto de su voluntad. Bueno, esto es lo que hace exactamente el Espíritu Santo el día de hoy. El Espíritu Santo trabaja a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios, para traer a la fe a aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación. Dios envía sus mensajeros, sus predicadores, a ti y a mí, como sucedió este domingo, que uno de los muchachos aquí del grupo trajo a una chica a platicar con Karina, con una magnífica actitud, y hicieron una oración. Es más, parece que ya mañana empiezan a haber algunos pequeños estudios para que esta persona comprenda qué es lo que ha hecho y arranque en su vida cristiana. El que Dios tenga sus predestinados no quiere decir que nosotros no vamos a predicar. Bueno, Dios tiene sus predestinados. ¿Para qué predico? Los que han de venir van a venir y ya. No, Dios quiere usarte a ti para que ellos vengan. Claro que van a venir, pero ¿qué recompensas vas a perder si tú no eres el que estás trabajando por Dios? ¿Cómo no? ¿Cómo no trabajaríamos para Dios en agradecimiento por lo que Él ya ha hecho por nosotros? Al contrario, en lugar de estar menos motivado para hablar de Cristo porque los predestinados están predestinados, al contrario, estoy mucho más motivado a ser el predicador de estos días porque estoy muy agradecido. Si Dios me trajo a mí, terrible pecador, pues tengo que ir a avisarles a los demás que hay vida eterna gratis. El Espíritu Santo trabaja poderosamente a través de la predicación y a través de la lectura de la palabra para que aquellos predestinados vengan a los pies de Cristo. Jesús específicamente murió para ellos, para nosotros. Aparte de esto, la elección de Dios, el trabajo de Cristo, el poder del Espíritu Santo, aparte de eso no hay salvación para nadie.
Solamente a través de esto puedes venir a Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre que le envió no le trajere. Juan capítulo 6, versículo 44. Es pues la soberana gracia de Dios que el más terrible de los pecadores recibe y viene a la salvación de Dios. El apóstol Pablo comprende esto y allí en Primera de Timoteo, en ese primer capítulo, creo que es el versículo 15, dice la palabra de Dios, carta de Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. A ver, vamos a ver. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es. El apóstol Pablo, habiendo perseguido a los cristianos como Saulo de Tarso, vino a Cristo porque así Dios lo determinó. Pablo no estaba buscando a Cristo para nada, estaba persiguiendo a los cristianos con su nombre Saulo de Tarso, ahí en Hechos capítulo 8 y 9. Pero Dios quiso otra cosa, lo iba a ser el gran predicador de los siglos. Sí. Versículo 1:16 de Primera de Timoteo, por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Sí, la verdad es de que hay muchas personas que pues no quieren hablar o no entienden o no están de acuerdo o no sé acerca de esta doctrina de la predestinación, pero yo creo que es algo fundamental y no solamente fundamental, sino que nos da una motivación interna tremenda, maravillosa, al saber que yo soy uno de los elegidos de Dios. Ahí en la nueva página que tenemos, www.cetreminaministries.com, todavía no tenemos los vistazos, están todavía en la página antigua. Ahí hay un vistazo que se llama un vistazo a la predestinación. Bueno, pero me metí ahí en una cueva profunda porque no se puede ver un vistazo de una doctrina tan esencial, pero tan profunda. Entonces, ahí está, para que si tú quieres pasar 8 horas, porque es de 8 horas, un vistazo, más bien es un estudio profundo de la predestinación. Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Oh Señor, qué contento estoy de que yo soy elegido tuyo y pronto estaré en el cielo gozando de una salvación que tú consumaste a mi favor. Y solamente continuar estando agradecido. A lo mejor en el cielo puedo comprender más, pero sencillamente continuar diciendo gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Como dijo este predicador, cuando yo llegue al cielo, 3 cosas me van a sorprender. La primera es que muchas de las personas que yo pensé que estarían en el cielo, no las voy a ver ahí, no están. La segunda cosa es que también veré personas que yo pensé que nunca llegarían al cielo, pero que Dios las transformó y finalmente sí están en el cielo.
Pero la tercera cosa es que yo me voy a sorprender mucho de que yo estoy en el cielo. Señor, te damos muchas gracias por este regalo tan poderoso, tan maravilloso, tan grande de la salvación eterna en Cristo Jesús. Habiendo sido tú el que por el puro afecto de tu voluntad seleccionaste a aquellos que serían salvos. Señor, y si hay una persona aquí que está escuchando en esta mañana y todavía no tiene a Cristo en su corazón, no ha ido a Cristo a pedir perdón por sus pecados y pedirle que entre a su corazón y sea el Salvador y dueño de su vida, pues que lo haga esta mañana, que se apodere del gran regalo que tú das a todo aquel que quiere. Dios, pues yo sé que cuando el último que haya de convertirse se convierta, todo esto terminará. Y nosotros, Señor, pasaremos la eternidad contigo en el cielo. Gracias, Señor, por este estudio, te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto terminamos este tema de la gracia soberana de Dios. La semana entrante seguimos con estos estudios de la gracia. El estudio número 6, que habla de que la salvación es por gracia exclusivamente, solamente. Y tocaremos ese tema también tan importante. Por otro lado, los jueves estamos estudiando el libro de Gálatas, el libro de la independencia, que el tema de todo Gálatas es ese. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por obras no llegas al cielo nunca. Por gracia, inmediatamente adquieres tu boleto al cielo, pagado ya por Cristo en la cruz. Los invito a que estén aquí mañana en el libro de Gálatas a las 8:30 de la noche. El próximo miércoles que continuaremos con nuestros estudios de la gracia de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente en estos días, el fin de semana. Amén.